Bien, buenas tardes con todo el público asistente, nuestras abogadas Anita, Daniela, ¿no? Y el personal de administración que nos apoya en estos eventos. El día de hoy vamos a tratar sobre el procedimiento a seguir ante la crisis económica empresarial. Eh, de cierta forma, este evento lo que busca es aclarar algunas dudas del empresario en torno a una situación, una crisis económica que vivimos pues, por la pandemia del COVID, ¿no? Por la emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19. No es ajeno a todos nuestros clientes, al público en general, que esta situación se ve agravada por las decisiones políticas, los actos de corrupción que hemos visto, la incertidumbre que vivimos los que nos dedicamos a la asesoría empresarial y las personas, sobre todo, que realizan actividad empresarial, ¿no? Estamos a puertas también de una elección nuevamente, elecciones presidenciales para Congreso. Eh, y hay algunas actividades que ya se han visto muy afectadas por la emergencia, como son pues actividades relacionadas con servicios, comercio, ¿no? No se diga pues de turismo, ¿no? Definitivamente actividades que más allá de las normas o de las eh, digamos, leyes, beneficios que ha otorgado el Estado, realmente no hay cómo rescatarlas, ¿no? Entonces, tenemos muchas consultas en los últimos meses acerca de qué hago, por ejemplo, ya si he tomado préstamos de reactiva y eh, no tengo cómo pagarla, ya los pagos me parece empiezan en julio, ¿no? El periodo de gracia ya, esto significa que ya las empresas estarían a puertas de pagar una deuda que quizás no les ha servido ni siquiera para poder reactivar su economía, ¿no? Sus actividades económicas. Entonces, todas estas dudas que tiene el empresariado las queremos enfocar desde dos procedimientos, ¿no? Por eso nos acompaña nuestras abogadas del área corporativa, en este caso Daniela Paz Cueva. Daniela Paz es abogada egresada de la Universidad de San Martín de Porres, con especialidad en gestión pública por la misma casa de estudios. Tiene una especialidad en compliance por la Universidad de Pensilvania. Está cursando una maestría en alta dirección internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Estudios en ley de marcas por la Universidad de Pensilvania. Tiene estudios también en buenas prácticas de libre competencia por la Universidad Católica de Chile. Es abogada en nuestra área corporativa, como lo mencioné, de PZM Abogados, y el día de hoy va a tratar acerca del procedimiento concursal preventivo y ordinario, ¿no? Antes de darte pase, Daniela, voy a presentar de todas maneras a Anita, ¿no? Anita Martín Maurici también es abogada en nuestra área corporativa. Anita es abogada egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego. Eh, Tiene un máster en alta dirección empresarial por la European Open Business School y la Universidad Rey Juan Carlos de España. Tiene un título de experto en Derecho Internacional por la European Business School, ¿no? Lo mencioné, es conciliadora extrajudicial con especialización en temas de familia. Es consultora legal externa del estudio contable Martín Maurici Asesores Empresariales y es miembro de nuestra área corporativa. Anita nos va a tocar el día de hoy el proceso de disolución, liquidación y prevención. Entonces, sin más, Daniela, por favor, te dejo a cargo de esta ponencia. Gracias, doctor Luis. Bueno, empezando con esta conferencia, como bien lo dijo el doctor, voy a hablarles del procedimiento a seguir a nivel concursal, ya sea el procedimiento concursal ordinario y el procedimiento concursal preventivo. Estos dos procedimientos se llevan no a nivel judicial o sede judicial, sino que es a través del INDECOPI, a través de la Comisión de Procedimientos Concursales en primera instancia y en caso de apelaciones, la sala especializada en procedimientos concursales. Bien, el procedimiento concursal ordinario es aquel procedimiento al que
piden o quieren ser sometidos los deudores o los acreedores que tienen acreencias vencidas por más de 30 días, se van al Indecopi a solicitar el reconocimiento de estos créditos para que el deudor proceda a su pago. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento concursal ordinario tiene como finalidad la protección del crédito y, sobre todo, propiciar un ambiente idóneo y adecuado para que los acreedores y el deudor lleguen a un acuerdo. Y en caso de una disolución y liquidación, el deudor salga ordenadamente del mercado. El procedimiento concursal se puede dividir en dos, como bien dije. Uno es el procedimiento concursal ordinario, que puede ser a solicitud de acreedor. A solicitud de acreedor sigue todo un proceso, un procedimiento, un trámite que no difiere mucho del de a solicitud del deudor. En este, sí o sí, las acreencias que están solicitando los acreedores tienen que ser superiores a 50 UITs para que se puedan apersonar al Indecopi a pedir el concurso de su deudor. Entonces, una vez que ya ha pasado la admisión de la solicitud, se emplaza el deudor y hay un apersonamiento en donde el deudor tiene 4 opciones. Uno es pagar las acreencias que se están solicitando, con lo cual se concluye el proceso. Otra es ofreciendo pagar, y acá se desprenden 2 opciones. Una es la de el deudor paga las acreencias, con la cual también se da la conclusión del proceso, o no paga cuando ya es el camino para el sometimiento al concurso del deudor. También empieza esta declaración de concurso cuando el deudor se opone o se allana a la solicitud de reconocimiento de créditos de los acreedores. Bien, una vez que ya ha sido aperturada o declarado el concurso del deudor, se hace la publicación para que todos los acreedores de esta persona jurídica o de esta persona natural o del deudor en sí mismo puedan hacer la solicitud del reconocimiento de sus créditos, para que después el Indecopi los pueda clasificar en el orden de preferencia que más adelante pasaré a comentarles y puedan ser pagados por este orden. Bien, ahora bien, una vez que ya se ha dado esta solicitud de reconocimiento y se han admitido estas solicitudes, viene a instaurarse el órgano principal del procedimiento concursal, que es la Junta de Acreedores. Es el órgano principal porque en este procedimiento, a diferencia de un proceso judicial, quienes van a tomar la decisión del rumbo que va a tomar el deudor son todos sus acreedores. Todos los acreedores que han sido solicitados de manera oportuna y de manera tardía en el procedimiento concursal ordinario van a tomar esta decisión. Y la decisión pueden ser dos. Uno, que es un proceso o un convenio de liquidación, o puede ser también un plan de reestructuración. En el proceso de liquidación, lo que se va a hacer es la extinción del patrimonio del deudor y se va a pasar a la venta y adjudicación de todos los activos de este deudor. Ahora bien, si el deudor en este proceso de liquidación, pagada una o dos acreencias, se queda ya sin liquidez y aún faltan otras acreencias por cobrar, lo que se va a tener que solicitar es la quiebra judicial de este deudor para que ya no se puedan, se den las constancias de que ya no se pueden exigir estas acreencias. Ahora bien, en el proceso de reestructuración, supone que va a haber un pago total de todas las acreencias. ¿Por qué? Porque en la Junta de Acreedores también se va a encargar de nombrar a un administrador que va a estructurar el plan de manera tal que todas las actividades sean para poder pagar las acreencias en el orden de prelación que establece la Ley General del Proceso Concursal. Una vez que se haya dado la liquidación o el proceso de reestructuración, se entiende por concluido el procedimiento concursal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien,
el procedimiento concursal ordinario también puede ser a solicitud de deudor. Ahora, cuando el procedimiento concursal es a solicitud del deudor, sí o sí, el deudor tiene que tener más del tercio de sus obligaciones vencidas e impagas al momento, y sus pérdidas tienen que ser mayores a un tercio de su capital social. Caso contrario, si es menos de este porcentaje, la comisión va a rechazar de plano la solicitud de acogimiento al procedimiento concursal. Ahora bien, acá, como es el mismo deudor, el propio deudor que está solicitando su acogimiento a concurso, lo que va a hacer y lo que se tiene que presentar es un estado general de cómo va la empresa, de cómo va esta persona jurídica y por qué tiene esta necesidad de someterse a un concurso. Entonces, verificado el estado patrimonial de la persona que ha solicitado el concurso, se da ya la declaración del mismo. Se difunde el proceso para que al igual de que el otro procedimiento, se haga la solicitud de reconocimiento de créditos de todos los acreedores. Ahora bien, igual que en el otro, el órgano principal es la Junta de Acreedores, que va a decidir el destino de este deudor, que puede ser, como bien les dije, la liquidación o la reestructuración empresarial. Siguiente diapositiva. Bien, ahora, una vez que ya está consentida la resolución que declara el concurso del deudor, se va a hacer la publicación en el Diario Oficial del Peruano para que todos los acreedores se apersonen, se reconozcan sus créditos. Hay una diferencia que ustedes van a poder notar entre el procedimiento concursal ordinario y el procedimiento concursal preventivo. En el procedimiento concursal ordinario, sea a pedido de deudor o de acreedor, sí se van a poder reconocer todos los créditos, es decir, los créditos que han sido solicitados oportunamente y también los créditos tardíos, con diferencia de que en el crédito oportuno, ellos van a tener derecho a voz y voto en la Junta de Acreedores, mientras que el crédito tardío no tiene ni derecho ni voto en la Junta de Acreedores, pero estos créditos sí van a ser reconocidos y tienen que estar dentro del plan de reestructuración o dentro del convenio de liquidación que se firme. Ahora bien, para esta Junta de Acreedores y decidir el destino del deudor, se tiene que tener en cuenta que todos los acreedores tienen que asistir a esta junta. Es muy importante porque ella es la que va a tomar, como les dije, la decisión del destino y todos los acuerdos, ya sea el régimen que va a tomar la persona jurídica, la decisión de la nueva administración, la designación del liquidador, la designación del administrador, entre otros. Entonces, si es que hay una convocatoria junta de acreedores que se ha instalado y que se ha llevado a cabo, hay un inicio de concurso. Pero si no, se da una inexistencia de concurso, ya sea que solamente un acreedor fue, o la mayoría de las solicitudes de acogimiento han sido denegadas por la comisión. Siguiente, por favor. Ya, bien. Entonces, una vez que ya haya habido un reconocimiento de créditos y ya se haya instaurado la Junta de Acreedores, vamos a hablar, como les estaba comentando, acerca del orden de preferencia. Este orden es muy importante porque la comisión, junto con la Junta de Acreedores, va a tomar la decisión de pagar en este orden todas las acreencias. Es decir, el primer orden de preferencia son los créditos laborales. En segundo orden tenemos los créditos de alimentos. En tercer orden los créditos garantizados. En cuarto orden los créditos tributarios. Y en quinto orden los créditos comerciales.
Sí o sí se va a pagar en ese orden. No es de que se pueden oponer o pueden solicitar, por ejemplo, los créditos laborales, pasar al orden de preferencia número 3. No, este orden de preferencia se tiene que respetar sí o sí por los miembros de la comisión y por los miembros que designe la junta de acreedores, como lo es el liquidador o el administrador. Siguiente, por favor. Ahora bien, la junta de acreedores, como les comenté hace unos instantes, es el órgano principal del concurso, porque va a tomar todas las decisiones. Acá no va a haber una tercera persona, como lo puede ser un juez, un árbitro, etcétera, que va a decidir cómo van a ser pagadas las acreencias, en qué oportunidad y demás. Acá la junta de acreedores, que son las propias personas que se ven afectadas, las que van a tomar la decisión del destino de su deudor. Entonces, ellos aprueban su régimen, aprueban el plan, nombran a un nuevo comité, pero para esto y para que esté bien instaurada necesitamos que esté la mayoría de este porcentaje de créditos existentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para tomar acuerdos de importancia, sí o sí, la comisión va a necesitar que el 66.6% de los créditos existentes en la primera convocatoria estén presentes. En segunda convocatoria, también el 66.6% de los créditos asistentes para tomar alguna decisión. Ahora bien, para los demás acuerdos ya no se va a tener que estar la mayoría de los créditos, muchas veces solamente van a tener que estar el comité que se va a designar o las personas que se designan en esta misma junta, pero que normalmente son el 50% de los créditos existentes en primera y en segunda convocatoria, 50% de todos los créditos asistentes para tomar un acuerdo. Siguiente, por favor. Ahora bien, en caso de que la decisión que hayan tomado sea un inicio de una reestructuración, estamos hablando de un régimen de administración en el que se puede tomar la decisión de que la empresa siga con el mismo régimen, que es decir, que siga con sus administradores, que sigan con sus gerentes, que sigan con su mismo consejo directivo, por ejemplo, o pueden tomar la decisión de un nuevo régimen en el que la Junta de Acreedores va a designar a nuevas personas que tomen estos puestos, es decir, presidente del directorio, gerentes y demás. O también puede ser que la misma Junta de Acreedores considere necesario de que se instale un régimen mixto, en el que van a permanecer algunos miembros de la persona jurídica o del deudor y los nuevos miembros que va a determinar la Junta de Acreedores. Ahora bien, este plan o la aprobación del plan de reestructuración tiene consecuencias. Sí, tiene muchas consecuencias. En primer lugar, si no es aprobada dentro de los 60 días y demora más, la comisión va a tomar la decisión de dar la disolución y liquidación de la empresa. Ahora bien, si este plan de reestructuración es aprobado, en caso del cumplimiento total de este plan, se da la conclusión del procedimiento administrativo. Si se da el incumplimiento, lo que va a hacer la comisión es, al igual que si no hay aprobación, lo que va a hacer es someter a una liquidación y disolución del deudor. Siguiente, por favor. Ahora, en una disolución y liquidación, estamos hablando acá de un convenio de liquidación, en el que la persona jurídica o el deudor tiene la opción de acogerse a una liquidación de negocio en marcha, por el cual van a seguir haciendo sus actividades porque son necesarias, o la Junta de Acreedores conviene que son necesarias, pero se va a llevar a la mano el proceso de disolución y liquidación. Ahora bien, si este proceso de liquidación de negocio en marcha cumple, se da la conclusión del procedimiento administrativo. Si hay un incumplimiento, ya se da el convenio de liquidación, el cual va a ser publicado y ya empiezan las obligaciones tanto para el deudor como para el liquidador que ha sido nombrado, porque el deudor va a tener que entregar
todos los bienes y documentos obligatoriamente al liquidador para que éste proceda con la revisión de los mismos para que se haga la venta o el remate de los activos del deudor y se proceda con el pago de las acreencias a todos los acreedores en el orden de la preferencia, en el orden de prelación. Y así es como terminaría el tema del procedimiento concursal en una disolución y liquidación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que para el deudor sí o sí tiene que estar inmersos en estos siguientes casos. Como había comentado, más de un tercio total de sus obligaciones se encuentran vencidas e impagas por un periodo mayor de 30 días calendario. Sus pérdidas acumuladas, deducidas las reservas de ley, tiene que ser mayor al tercio de su capital social pagado. Siguiente diapositiva, por favor. Y en caso de solicitar llevar a cabo una reestructuración patrimonial, el deudor deberá acreditar mediante un informe que tiene que estar suscrito por un contador colegiado y ser aprobado también por su órgano rector, que sus pérdidas acumuladas deducidas, las reservas, no superan al total de su capital social pagado. Porque si ya estas pérdidas superan el total de su capital, ya no se podría acoger a un procedimiento concursal ordinario preventivo, sino ya se tendría que ver el tema a nivel judicial con una quiebra, disolución o liquidación. Entonces, en caso de solicitar la disolución y liquidación, el deudor tendrá pérdidas deducidas reservas superiores al total de su capital social. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, el procedimiento concursal preventivo, a diferencia del procedimiento concursal ordinario, solamente puede ser solicitado por el deudor. Cuando el deudor vea que hay la posibilidad de entrar en una crisis patrimonial, se puede someter, ir al INDECOPI para que éste le pueda ayudar a reestructurar sus deudas y poder pagar con todas las acreencias que tienen adeudando. No pueden ser solicitadas a petición del acreedor porque en este caso, a diferencia del procedimiento concursal ordinario, no tenemos obligaciones impagas por más de 30 días. Entonces, los acreedores aún no se ven perjudicados de tal manera que puedan pedir un procedimiento concursal ante el INDECOPI. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, acá hay, como les había mencionado, una diferencia en que la solicitud de reconocimiento de créditos tiene que hacerse por parte de los acreedores de manera oportuna. Porque si lo hacen de manera tardía, la comisión no va a dejar que estas acreencias participen en la junta de acreedores, no van a tener derecho a voto y no van a ser reconocidas o estar dentro de este acuerdo global de refinanciación. Bien, una vez hecho el reconocimiento de créditos, la Junta de Acreedores va a tomar, la única decisión que se ve es la aprobación del Acuerdo Global de Refinanciación, en la que se va a tener o aprobar o desaprobar. En caso se apruebe este Acuerdo Global de Refinanciación y se incumpla por parte del deudor, automáticamente queda resuelto de pleno derecho sin la necesidad de un pronunciamiento por parte de la Comisión. Y si la Junta de Acreedores cree conveniente desaprobar este acuerdo de refinanciación porque ven que tal vez las deudas son mayor a el tercio de su capital, ya pueden ellos optar por un procedimiento concursal ordinario e iniciar los pasos y el trámite que les he comentado hace unos instantes. Bien, buenas tardes. Como segundo punto de este webinar, tenemos el tema de la disolución, liquidación y extinción. Para empezar, tenemos que entender que este es un proceso que tiene por finalidad lograr que una empresa salga ordenadamente del mercado y procurar que la sociedad no se extinga perjudicando a los socios, acreedores o terceros. En principio, hay que tener en consideración que para efectos que esta empresa salga del mercado, debe cumplir con estas 3 etapas, las cuales son graduales, no pudiendo iniciarse una de ellas sin la conclusión de la anterior.
Este proceso se puede lograr bajo la Ley General de Sociedades, la ley de Empresas de Responsabilidad Individuales de Responsabilidad Limitada, o como ya lo mencionó Daniela, por la Ley General del Sistema Concursal. La norma a utilizar, la anterior todavía, la norma a utilizar va a depender mucho del caso en particular. Por ello es importante tener la asesoría legal adecuada a efectos que se opte por la mejor opción y estrategia para ello. Para proceder a explicar un poco en qué consiste el procedimiento, voy a centrarme en lo que es la Ley General de Sociedades. Primero tenemos la primera etapa, que es la disolución. Y es importante saber que en esta disolución no va a suponer la desaparición jurídica de la sociedad. Lo que sí va a hacer es paralizar la actividad ordinaria de la empresa. En este sentido, los socios ya no van a estar obligados a perseguir el objeto social. Y además va a quedar imposibilitada de realizar nuevas operaciones, salvo que éstas sean estrictamente necesarias para lo que sería el proceso liquidatorio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este sentido, para llevar a cabo lo que es la disolución, la Ley General de Sociedades contempla una serie de situaciones o causales que lo originan. En este caso, tenemos 9, pero vamos a hablar básicamente en esta pequeña exposición de 2 causales que han sido las más consultadas, solicitadas y optadas en los últimos meses, debido básicamente a la crisis económica que el Perú y el mundo está viviendo. Para empezar, tenemos el acuerdo de la Junta General sin mediar causa legal o estatutaria. Básicamente en esta se reconoce lo que es el principio de la autonomía y la voluntad de las partes, en lo cual los socios tienen la facultad de optar por la disolución en el momento que ellos crean conveniente. Y como hemos visto este último año, tanto a nivel nacional como mundial, muchas empresas se han visto en la necesidad de cerrar debido a la pandemia, restricciones que ha puesto el Estado, el horario y entre otras muchas limitaciones. Y por ello no han podido trabajar con normalidad ni llegar quizás a los ingresos o metas que solían tener, generando deudas con proveedores, alquileres impagos, descuento en planillas y entre otras cosas, temas laborales. Hasta el momento no se reconoce o no se conoce una cifra exacta de cuántas empresas han salido mediante este proceso en este último año. Pero entre las más conocidas tenemos a Avianca, siendo una empresa que operaba a nivel internacional. Tenemos la empresa Soyuz, una empresa con más de 38 años en el mercado. El restaurante Las Brujas de Cachiche, siendo un restaurante bastante conocido en Lima. La cadena de tiendas Paris, y entre otras empresas. Todas estas, al estar inmersos en esta crisis económica, han optado por este proceso para salir de manera ordenada y dejar todo legalmente, digamos, ok con todas las empresas, ¿no? Bien, todas estas empresas que están viviendo esta situación y quieren tomar la decisión de cerrar, pueden acogerse a esta causal de disolución, ya sea para poder cumplir con el pago de sus acreedores, de trabajadores, o porque simplemente por la situación no pueden mantener un negocio a flote con tantas limitaciones y entrando pocos ingresos. O simplemente quizás porque el mercado ya no va acorde con el objetivo de la empresa, ¿no? Y quizás puedan luego aperturar otra en otro rubro, ¿no? La siguiente causal es la pérdida que reduzca el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. Esta causal, bueno, estuvo suspendida durante mucho tiempo, pero ya desde el año 2005 ya está vigente. Y la verdad que los efectos de esta situación, de esta causal, son ciertamente bastante graves, pues además, si se continúa en actividad bajo esta situación, la empresa puede ser considerada como una sociedad irregular, en donde los administradores, representantes, el gerente, van a responder de forma personal, solidaria e limitadamente. Es decir, responden ellos mismos con, digamos, su capital. Ya sea por los contratos o por cualquier acto jurídico realizados desde que se produjo la situación de irregularidad
y deberán, además de indemnizar daños y perjuicios por si es que en algún momento estos actos u omisiones han afectado directamente, ya sean los intereses de la sociedad, de los socios o de terceros. Y bueno, si es que hubiese algún tipo de responsabilidad penal también. Para hablar de este artículo también hay que remitirnos a lo que prevé el artículo 176 de la Ley General de Sociedades, lo cual obliga al órgano competente a convocar de inmediato a junta e informar el balance final o parcial si es que se aprecia la pérdida del 50% o más del capital. También si es que esta se presume. En este caso, si los administradores o los representantes no lo hacen, también habrían incumplido en una obligación legal y por ello también pueden resultar responsable de misma causal conforme al artículo 220 que prevé lo que es la reducción del capital. Es obligatoria cuando las pérdidas han disminuido en el 50% y transcurre más de un ejercicio sin que esta situación se haya revertido. Esto hay una salvedad, que es en el caso de que existan reservas legales o que los accionistas puedan realizar nuevos aportes, o también que los mismos accionistas asuman las pérdidas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, una vez que se inscribe lo que es el proceso de liquidación, se va a inscribir a registros públicos, previamente hay una publicación que hacer en el diario El Peruano y el diario de mayor circulación, y una vez inscrita esta disolución, va a comenzar lo que es el proceso de liquidación. Este proceso se puede definir como un conjunto de operaciones o actos que deben realizar la sociedad que ha sido declarada en disolución, tendientes a la realización de su activo, el pago de su pasivo y la distribución entre los socios del remanente del patrimonio social, si es que aún hubiera. Acá hay un dato importante, que es que la personalidad de la empresa va a mantener, digamos, esta misma durante todo el proceso de liquidación, hasta que se inscriba la extinción. El único cambio que va a haber en registros públicos es que al lado de la denominación social se va a consignar la frase en liquidación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí los liquidadores juegan un rol sumamente importante. Desde el momento mismo en que se acuerda la disolución, va a cesar la representación de los directores, administradores, gerentes y de cualquier representante que tenga la sociedad. Y el liquidador va a ser quien va a asumir tales funciones. Acá esto se le conoce como el desapoderamiento de los representantes. Para el número de liquidadores, necesariamente tiene que ser impar. Pudiendo ser uno, pues la ley no establece un mínimo. Este puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, y en caso sea una persona jurídica, tiene una persona natural que nombrarlo como representante. Dentro de las funciones que tienen los liquidadores, se encuentra básicamente el de representar a la sociedad durante todo el proceso de liquidación. También a todos los procesos judiciales que existieran, el de los balances, formulación de inventario de estados financieros y demás compromisos que conlleve. Pero básicamente se encarga de el cobro de los créditos, el pago de las deudas y de la venta de los bienes de la sociedad. La responsabilidad del liquidador caduca a los 2 años desde el día en que termina el cargo o desde que se inscribe la extinción de la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, una vez aprobado el balance final, después de todo el proceso de liquidación, los liquidadores van a proceder a distribuir el haber social remanente única y exclusivamente, si es que se ha llegado a cumplir, con pagar a todos los acreedores, o en su defecto se ha consignado el importe en una empresa bancario financiero. Un tema acá importante que tiene que haber es sincerar con los socios el balance. Y esto tiene que partir de la premisa que los pasivos deben ser considerados como ciertos
y los activos como inciertos. ¿Por qué? Es decir, si vemos en una empresa por liquidar, tiene deudas por pagar, estas serán consideradas como tal y se van a consignar dentro de la fila de acreedores y se pagarán hasta que el capital lo permita. Sin embargo, si hay algunas deudas por cobrar, estas no siempre van a realizarse, teniendo que en los balances sincerar y decir, bueno, hay posibilidad de que hay estas deudas que nunca van a entrar a la empresa. Hay que saber también que la liquidación es un proceso que no tiene un plazo determinado para su conclusión. Es decir, esta va a depender de muchos factores, como la parte financiera, cómo se encuentran los libros, qué son los activos y pasivos que tiene la empresa, y entre otros y muchos factores que pueden pasar durante todo este proceso. Ahora, un tema bastante importante y una pregunta frecuente que han tenido muchas personas es, ¿qué pasa a las empresas que han solicitado el reactiva y quieren entrar a un proceso de disolución y liquidación? Pues porque definitivamente la situación no está para continuar. Pues en este escenario hay dos opciones. La primera es en el caso de que reactiva sea una deuda común. Es decir, si en el banco en donde yo solicité el reactiva no tengo ningún otro crédito con ellos, el banco entraría como un acreedor normal, es decir, se le pagará hasta donde va a alcanzar el patrimonio. Y si no alcanza, pues va a quedar como un acreedor impago. Y el segundo escenario es en el que el banco me haya ofrecido el reactiva, pero además yo tenga un crédito o una deuda pendiente con anterioridad, por lo cual habría que revisar el contrato y toda la documentación para ver si es que en este contrato haya una cláusula de garantía en donde diga que ésta responda por deudas presentes y futuras. Si es que tuviera esta cláusula, se entendería que sí, y este es un acreedor garantizado, por lo cual, independientemente de la liquidación, igual va a responder con la garantía de que se consignó en este contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y ya la última etapa es básicamente lo que es la extinción de la sociedad. Una vez que concluye todo el proceso de liquidación, ya es obligación de los liquidadores inscribir la extinción en registros públicos. Esto se hace mediante una solicitud en la cual indica la forma en cómo se ha dividido el haber social, la distribución del remanente, todas las consignaciones efectuadas, y a esto se acompaña lo que es el balance final de liquidación. Además, se debe señalar el nombre y domicilio de la persona que va a custodiar todos los libros y la documentación de la empresa. El derecho de los acreedores para hacer valer su crédito frente a los socios o liquidadores, según sea el caso, caduca a los 2 años desde la inscripción de la extinción de la sociedad. Si durante la tramitación del proceso de liquidación se agotan los activos, quedando acreedores impagos, los liquidadores lo que deben hacer es solicitar al juez de la sede en donde se encuentra la empresa una declaración judicial de quiebre. Esto es de conformidad con la ley de reestructuración patrimonial. Lo explicaba Dani en su momento, ¿no? En este caso, el juez, previa verificación de la extinción del patrimonio, a partir del balance final de liquidación, sin más trámite, va a declarar la quiebra y la extinción de la sociedad, así como también la incobrabilidad de las deudas, y el auto que declara la quiebra y la extinción de la sociedad deberá publicarse y además inscribirse posteriormente en registros públicos. Una vez que se ha ejecutoriado el auto, que se declara la quiebra, ya se da por concluido lo que es el proceso, y el juez va a ordenar el archivamiento definitivo, y además va a emitir los certificados de incobrabilidad a todos los acreedores que quedaron impagos. Bueno, y ante SUNAT hay que dar de baja lo que es el RUC, ¿no? Y ya la empresa quedaría totalmente cerrada, sin deudas, y como les digo, con una salida ordenada del mercado, que es lo ideal para evitar que en un futuro los acreedores quieran ir de nuevo contra la empresa, y en este caso, solidariamente puedan responder los accionistas o representantes, ¿no?
Y bueno, muchas gracias por su atención. Y nada, bueno, esperando que este webinar les haya informado un poco de las opciones que existen para salir del mercado ordenadamente. Y bueno, es una crisis que se va a tener que ir poco a poco superando, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Anita, Daniela. Bueno, hicieron tan rápido la transición que me olvidé de felicitar a Daniela por la brillante exposición y bueno, Anita, muchas gracias. Antes de entrar, creo que hay algunas preguntas del público. Yo tengo dos grandes dudas que quiero compartir con ustedes y que apelar a su experiencia. Yo no lo mencioné, pero en el caso de Daniela, obviamente, ella ha trabajado en la sala de Indecopi, ha visto los concursos, los concursos tanto ordinarios como preventivos. Entonces, la pregunta que te hago, Daniela, apelando a tu experiencia, es, o sea, ¿por qué un cliente, una empresa, nuestros clientes deberían, en qué momento y por qué deberían, cuál sería el contexto sobre el cual ellos deberían acudir a un proceso concursal, ya sea preventivo o ordinario, ¿no? O sea, ¿qué ventajas tendrían al respecto? Bien. La recomendación de ya ver más o menos un proceso concursal es, primero se va a recomendar siempre el preventivo para que se apruebe nada más un plan global de refinanciación y no se llegue a ver la destrucción o la salida de esta persona del mercado. Bien, entonces, las ventajas que hay en un procedimiento concursal es la celeridad, uno, porque a nivel administrativo los plazos son un poco o más cortos que a nivel judicial. Y lo esencial para mí es de que es la propia junta de acreedores, es decir, los propios acreedores son quienes van a decidir el futuro de su deudor. Y es más, ellos mismos son los que conocen mejor que nadie a esa persona. Entonces, es una de las grandes o los puntos más resaltantes que hay en los procedimientos concursales, tanto preventivo como ordinario. Perfecto. Dime, y una pregunta adicional que justo me generaba la duda era, ¿qué pasó con el PARC? O sea, ¿por qué fracasó el PARC, en tu opinión, no? Bien, el PARC, a mi opinión, fracasó y bueno, también por lo que he leído, porque este procedimiento en realidad era bastante prometedor porque era un procedimiento muy acelerado, era menos de la mitad del tiempo que un procedimiento concursal preventivo, asimismo era todo virtualizado, no tenías que ir presencialmente al Indecopi porque las juntas de acreedores eran a nivel de las plataformas de Zoom, Meet y demás, pero había desconfianza por parte de la mayoría de usuarios en utilizar estas mismas plataformas y que las personas, los deudores, estén confabulados o hagan algún tipo de artimaña para que las acreencias no se respeten, los acuerdos no se lleguen a dar, cuando no se entendió bien esta lógica del PARC. Y lamentablemente el tiempo de acogida fue muy corto, porque fue solamente hasta el 31 de diciembre del año pasado nada más. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Seguramente deben haber veo algunas otras preguntas de nuestro público. Me indicará Lisette si yo las hago. Previamente quiero hacer una pregunta a Anita. Bueno, Anita viene de una larga trayectoria familiar en el tema de disoluciones y liquidaciones, así es que quiero hacerte una pregunta, Anita, que justamente veo que también algunos de nuestro público tiene la misma duda. Es decir, si se presenta una causal de disolución obligatoria, ¿no? Relacionada, por ejemplo, con el tema de pérdidas, ¿no? Vinculadas al patrimonio, es decir, para ponernos en temas comerciales prácticos, me comí el patrimonio, bueno, o sea, ya no solo el capital, sino ya definitivamente no tengo patrimonio negativo. Entonces, y yo quiero continuar, pues, o sea, de repente tengo un grupo de empresas o estoy apalancándome en patrimonio personal, ¿no? Estoy inyectando dinero a la empresa,
o estoy tomando algunos préstamos personales, qué sé yo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con una sociedad que a pesar de estar en causal de disolución, liquidación y extinción, continúa con las actividades? ¿Cuál es su riesgo? Bien, para empezar, al saber esto, es decir, a los representantes, administradores o cualquier persona dentro de la empresa que conozca esto y no lo comente, no lo manifieste, tiene una responsabilidad y esta va a asumirla no la empresa, sino va a responder la persona, ya sea de forma personal e ilimitada, ¿no? Ahora, esta sociedad se convertiría en una sociedad irregular, lo cual genera que todos los actos que haga a partir de este conocimiento, es decir, desde que la sociedad se vuelve una sociedad irregular y tenga alguna afectación a la empresa, es decir, ya sea por omisión o por algún acto, de alguna penal que tuvieran, si es que se demostrara, ¿no? Ahora, lo ideal en este caso es, en un primer momento, si es que hubiese una reserva legal, en un segundo momento, si es que los socios pueden aportar un capital mayor, y como tercero también asumir esta pérdida los socios, ¿no? Son dentro de las opciones que pudiesen suceder al momento de conocer que la sociedad se encuentra dentro de esta causal, ¿no? Es un tema bastante delicado por las consecuencias que pueden suceder, entonces hay que estar atentos a lo que son los balances, sobre todo, bueno, ahorita que toca el tema de la DJ, para ver cómo va el patrimonio, ¿no? Doctor, su No se le micrófono. escucha, doctor. Se está con el micrófono apagado. Perdón, perdonen. Eh, Muchas gracias, te decía, y para no saltar y dejar claro este tema, justamente uno de nuestros, de las personas que nos acompañan, nos pregunta, nos dice, no me quedó claro cuándo asumen responsabilidad civil y hasta penal los accionistas e incluso el representante legal. Si podrías aclarar un poco ese punto. Bueno, es como lo mencionaba anteriormente, la responsabilidad civil podría ocurrir en caso de conocer que la empresa se encuentra en pérdida y no han hecho nada al respecto para poder subsanar o resarcir esta causal, ¿no? Como lo mencionaba, puede ser uno con la reserva legal, tendrían que revisar lo que son los libros contables, los ejercicios para ver cómo va. Dos, los accionistas eh, pueden aportar un capital. Y tres, los mismos socios pueden asumir como parte de esa pérdida, ¿no? Ahora, esto es en el caso de la causal como tal. Y además mencioné de que el artículo 176 de la Ley General de Sociedades menciona que si el porcentaje es de 50% a más, también se tiene que avisar. Y en este caso, la Ley General de Sociedades también en su artículo 220, si no me equivoco, dice que es obligatoria la reducción del capital para en caso de la pérdida sea más del 50% del capital de la empresa. Entonces, hay que estar ahorita, que son meses de J, atentos a cómo es lo que sale el balance final, ¿no? Perfecto. A ver, algunas otras preguntas que nos han cursado por acá nos dicen, si se ha tomado un reactiva y quiero liquidar, eh, ¿qué pasa con la deuda? ¿No? Esta es una pregunta recurrente en clientes, ¿no? ¿Qué pasa si he tomado un préstamo reactiva, se entiende, y quiero, bueno, y quiero liquidar, o sea, quiero disolver y liquidar la empresa, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda? Yo creo que esto nos puede responder, no sé, me parece que esto lo está viendo Anita o Daniela, no lo sé. Sí, bueno, lo mencioné también dentro de la exposición, pero básicamente hay dos escenarios, ¿no? El primero es en que tengo que ver con el banco que he solicitado el reactiva
Si no tuviese ningún otro tipo de deuda o crédito anterior con el banco, esta reactiva pasaría a ser como un acreedor normal, es decir, una deuda común, y entraría dentro del orden de prelación sin el proceso de liquidación y se pagaría con el capital si es que llegara, y si no, bueno, quedaría como un acreedor impago. El segundo escenario es en el caso que el banco yo tenga, adicionalmente del reactiva, tenga con ellos un crédito pendiente o una deuda. En este caso hay que revisar el contrato, pues hay muchos en donde la garantía se menciona de que esta va a ser o va a responder por las deudas tanto presentes como futuras. En este caso, independientemente del proceso de disolución y liquidación, va a responder con la garantía que se posicionó en ese contrato. Ok, a ver, tengo acá otra pregunta. Esto es un tema de concursal. Nos dice, ¿qué pasa si solicito el concurso, ¿no? Entiendo que debe ser el ordinario, no se precisa acá, pero solicito el concurso y presento el plan de reestructuración y sin embargo la Junta de Acreedores decide no aprobar el plan de reactivación o de reestructuración, ¿no? Ya. Si no hay una aprobación del plan de reestructuración, lo que se va a proceder a hacer es la comisión va a ordenar o, bueno, declarar la disolución y liquidación del deudor en concurso y va a pedir a la Junta de Acreedores que apruebe un convenio de liquidación y se asigne un liquidador para el deudor. Bien, acá hay otra consulta. Nos dicen, para el sector empresarial, la situación generada por la pandemia, y ello es una situación extraordinaria, ¿existe alguna disposición extraordinaria que ayude a las empresas en un proceso de liquidación? Bueno, básicamente en realidad no ha habido ninguna norma que haya previsto esa situación, ¿no? Entonces, simplemente el proceso continúa con normalidad. Hasta el momento no han sacado una normativa diferente a ello. Tributariamente me parece que sí ha habido, pero como el proceso de tal disolución, liquidación y extinción no ha habido ninguna variación, independientemente digamos, de la situación de pandemia en que estamos viviendo, ¿no? Perfecto. A ver, tengo otras preguntas por acá. Nos dicen, si necesita hacer algo antes de disolver, ¿se necesita hacer algo antes de disolver y liquidar una empresa? Bueno, básicamente lo que se recomienda hacer es revisar que todos los libros estén en correcto orden, ¿no? Es decir, que se cuenten con el libro de actas, el libro de matrículas, los libros contables. Esto va a ayudar a que la empresa salga ordenadamente al mercado de una manera mucho más fácil y más rápida. También es importante revisar qué tienes como activos, qué tienes como pasivos, tus pérdidas. Ahí interviene mucho lo que es la parte contable. Y bueno, hacer un inventario, ¿no? Tanto de deudas, de activos y pasivos, ¿no? Bien, nos mencionan también, ¿se puede iniciar? Entiendo que la pregunta va nos dice iniciar otra empresa, entiendo que habla de constituir e iniciar, ¿no? O sea, constituirla legalmente, entiendo yo, una persona jurídica e iniciar una empresa, ¿no? O sea, es decir, ponerla en marcha. Después de liquidar, o sea, una persona, para un poco quizás esta pregunta es, ¿qué pasa si es que he disuelto, liquidado y extinguido una empresa? ¿Puedo luego, como accionista, constituir otra empresa y emprender otra actividad empresarial? ¿Hay algún impedimento? En principio no. En principio no. Hay libertad de poder constituir las empresas que la persona desee, pero acá viene sí la idea de salir ordenadamente del mercado y para evitar que SUNAT
u otros organismos tachen a la persona, a los accionistas, como deudores o algún lado negativo de la situación. Sin embargo, no hay ningún inconveniente para crear una o varias empresas. Puede ser del mismo o de diferente rubro, ¿no? Ok, a ver. em, Bueno, me parece que el doctor, bueno, ha tenido problemas de conexión. Eh, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos su tiempo y el habernos acompañado. Y bueno, si tienen otra duda o consulta, el evento está siendo grabado, se publicará en nuestras redes sociales. Y bueno, de nuevo reiterar nuestro agradecimiento y hasta el próximo evento. No sé si Dani tendrá algo que decir. Nada, muchas gracias a todos por su atención, por las preguntas, igual las que no han sido contestadas al correo electrónico, la respuesta va a ser enviada en el transcurso de estos días. Muchas gracias a todos.